En esta oportunidad contaremos con el ingeniero Marc Douroianni, quien expondrá sobre el tema Alternativas para el desarrollo amazónico y forestal del Perú. Marc Douroianni es ingeniero agrónomo y forestal, doctor en ciencias, graduado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Fue profesor principal y decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de la que es profesor emérito. Fue director general forestal y de fauna del Perú, vicerrector de la Universidad San Martín de Porres y profesor del Centro de Altos Estudios Militares del Perú, CAEM. Ha sido consejero y vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, miembro del World Resource Institute, fue funcionario senior del Banco Mundial y primer jefe de la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha realizado numerosas consultorías en bosques tropicales en África, Asia y Latinoamérica. Es autor de 22 libros y de centenares de artículos científicos sobre la Amazonía, áreas naturales protegidas y bosques. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Marc Douroianni. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches. En primer lugar, debo agradecerles la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Voy a hablar especialmente de los bosques del Perú, pero también inevitablemente de la Amazonía, donde la mayor parte de los bosques están. Voy a tratar de presentar un trabajo que ha sido hecho por un grupo de colegas, de profesionales forestales y amazónicos, proponiendo una nueva política para el desarrollo forestal nacional. Una política completamente diferente, habida cuenta que la que venimos aplicando en las últimas décadas está dando resultados muy negativos, como sabemos y como voy a enfatizar. Les agradezco enormemente la oportunidad, repito, y vamos a comenzar. De lo que vamos a hablar en primer lugar, bastante resumidamente, es de los problemas que confronta tanto la Amazonía como los bosques en el Perú. Luego voy a pasar a tocar las posibles soluciones. Voy a comenzar con los problemas. El primer problema, el más serio, el más grave que confrontamos es la reducción de los servicios ecosistémicos y la pérdida de la diversidad biológica. Los servicios ecosistémicos son simplemente el ciclo hidrológico, el ciclo del carbono, el cambio climático, y sobre eso voy a enfatizar un poco más adelante. ¿Por qué se reducen los servicios ecosistémicos? ¿Por qué se reducen los servicios ambientales a un nivel que vamos a ver es gravísimo? Por dos problemas muy serios. El primero es la disminución de la extensión de los bosques y de los ecosistemas naturales. ¿Qué es eso? Simplemente es la deforestación, que es un problema tremendo a nivel nacional y a nivel de toda la Amazonía. Pero hoy día vamos a hablar especialmente del Perú. Como vamos a verlo más adelante, hemos perdido entre 11 y 14 millones de hectáreas de bosques y apenas en 2020 la deforestación alcanzó más de 200.000 hectáreas en un solo año. Ese problema es gravísimo. El tercer problema, para redondear la idea, es que el aprovechamiento forestal que se realiza en este momento, o sea, la extracción de madera en la Amazonía, es totalmente insostenible. Y de hecho, de 60 a 90% de la madera que comercializamos en el Perú es simplemente ilegal, en muchas formas, en muchos modos que vamos a explicar un poco más adelante. Para completar apenas esta parte de los problemas, hay más que voy a mencionar más adelante, está obviamente la creciente degradación del bosque y la degradación de la tierra. Quiero diferenciar entre la degradación del bosque y la de la tierra. La degradación del bosque no se ve a simple vista, es cuando se sacan los árboles más valiosos, se matan los animales que hay en ella
y se llega a situaciones como los bosques silenciosos, donde no se escucha nada porque todo lo que es animal, todo lo que es vivo ha desaparecido excepto los árboles que quedan, porque muchos ya fueron exterminados. Entonces, esa degradación del bosque no se ve, repito, a simple vista, pero tiene un impacto muy grande en el cambio climático, como voy a explicar un poco más adelante. Y finalmente, claro, a este punto está la degradación de la tierra. Esa sí la conocemos bien, porque esa se da en todo el Perú. Es la erosión de las tierras andinas, es la desertificación de la costa norte, es la salinización de nuestros suelos en la costa, etcétera, etcétera. Eso afecta más de 6 millones de hectáreas del Perú. Ahora bien, ¿por qué he puesto en negro abajo deforestación más degradación de bosque y tierra? Porque eso es lo que implica la reducción de los servicios ecosistémicos. El impacto ambiental se concentra en dos hechos que son la deforestación y la degradación tanto del bosque como de la tierra. Entonces, bueno, aquí no hay mucho que mostrar. La deforestación, como saben, la mayor parte es hecha por pequeños campesinos, agricultores que bajan de la región andina con una mano atrás y otra adelante y que para alimentarse van cortando bosques aquí y allá y como no consiguen mantener la productividad, van migrando y van avanzando. Es la famosa agricultura migratoria. Pero como muestra la foto, gran parte de la deforestación no es hecha por pobres, sino es hecha por especuladores de tierra. Todos nosotros, viajando en la Amazonía peruana, como en la brasileña, es igual, vemos hectáreas y hectáreas de tierra con pasto, pero sin vacas. Eso es simplemente una muestra de especulación. Entonces, la deforestación son los pequeños agricultores la mayor parte. La segunda es la especulación, la agricultura de nivel medio, nacional o internacional. Ahí viene ya las plantaciones de cacao, de palma aceitera, de eso vamos a hablar más adelante. Pero el tercer factor es es la minería ilegal. Desde los últimos 50 años, los primeros 35 años, no hemos hablado de minería como factor de deforestación, pero hoy día la situación se ha agravado tremendamente y la minería ilegal, que la llaman informal, pero que de hecho es ilegal porque viola las leyes, es la segunda causa de la deforestación, pero no solo porque destruye todo el ecosistema y contamina, incluido el mercurio, sino que también tiene impactos sociales. Bueno, todo eso lo saben ustedes perfectamente. Lo que quería enfatizar en este momento es que no hay que creer que la minería ilegal en la Amazonía es un problema de Madre de Dios. No, es un problema de toda la Amazonía. Hay minería ilegal gravísima en Loreto, en Ucayali, en todas partes. Y peor, no solamente en la selva, como sabemos, también hay minería ilegal en la sierra, cuyas aguas destruidas siguen viaje a la costa o en general a la selva. Entonces, ese es un problema tremendo, nuevo, repito, en términos de deforestación, que tiene que ser resuelto y que el Estado ha hecho esfuerzos, pero no ha conseguido resolverlo. Continúo ahora con los problemas. El sexto problema mencionado aquí, que el Perú tiene poquísimas plantaciones forestales, mientras que Brasil tiene 10 millones de hectáreas reforestadas, Chile tiene 4 millones, Argentina 3 millones de hectáreas de plantaciones industriales. No estoy hablando de un eucalipto aquí y otro allá, estoy hablando de plantaciones comerciales. Nosotros no tenemos más de 50.000 hectáreas, vean bien, 50.000 hectáreas que puedan ser consideradas industriales. El resto, teóricamente, tenemos 1 millón de hectáreas, pero son plantaciones comunales, cercas, o sea, se contabiliza todo para poder demostrar que tenemos 1 millón de hectáreas reforestadas, pero eso simplemente no es verdad. Reforestada en términos comerciales,
tenemos 50.000, quizás tengamos un poco más, pero las estadísticas indican no más de 50.000 hectáreas. Nada, nada, comparado, repito, al Brasil con 10 millones o Chile con 4. Toda la exportación de madera de Chile, por ejemplo, y casi toda la del Brasil, no viene de la selva amazónica, en el caso del Brasil, ni de los bosques naturales del sur de Chile. Viene de plantaciones. Eso es algo que hay que entender y que mucha gente no consigue captar. Bien, tenemos una industria forestal incipiente. Miren ustedes, el Perú no se abastece de madera. 60% más del territorio peruano está cubierto de bosques, pero no producimos ni siquiera 1% del Producto Bruto Interno. Y además, repito, importamos 10 veces más que lo que exportamos, lo que es pues absolutamente lamentable y tiene que ser resuelto. ¿Por qué ocurre todo eso? Bueno, en gran medida porque carecemos de una buena política forestal, y eso es lo que vamos a presentar hoy día, justamente. ¿Qué hacer para resolver esta situación? Y porque tenemos leyes que no se aplican. Recuerden que en los últimos 50 años se han producido 5 leyes forestales. La única que fue aplicada por más tiempo, 25 años, aquella en que yo participé, dicho sepas, puedo autoelogiarme con eso, fue la ley del año 75, que duró 25 años, pero todas las demás han durado 3, 4, 5 años, lo que es imposible de manejar. La ley vigente es enorme, es perfeccionista y por supuesto no se aplica. Entonces, esos son parte de los problemas, pero hay muchos más, como vamos a ver más adelante, y la corrupción no deja de ser uno de esos graves problemas. Bien, entonces esos son los problemas. Ahora vamos a ver la respuesta. Aquí solamente las voy a mencionar rápidamente porque luego las vamos a ver una por una en los próximos minutos. Hay que redefinir qué es el patrimonio forestal nacional. Nosotros hemos vivido engañados con lo que eso es en realidad. Vamos a explicar eso. Hay que garantizar los servicios ambientales, y hemos dicho que los servicios ambientales son esenciales. Y yo voy a enfatizar en eso, pues tenemos que conservarlos. Hay que consolidar el famoso patrimonio forestal. Hay que enfrentar la deforestación, pues la deforestación, como hemos visto, es un factor crucial de la pérdida de servicios ambientales. Hay que rehabilitar tierras degradadas, obviamente. Hay que evitar la degradación forestal. Recuerden que yo dije al comienzo que la reducción de los servicios ambientales, lo que nos pone en la escena internacional de críticas al Perú, como en el caso de Brasil, es que no enfrentamos la deforestación adecuadamente y tampoco evitamos la degradación forestal. Y voy a explicar cómo es eso de la degradación forestal. Y hay más. Tenemos que aprovechar mejor y cuidar la fauna silvestre. Tenemos que aumentar la producción forestal. ¿Y cómo? Eso mediante plantaciones forestales. Y para disponer de una industria forestal que funcione, repito, como en nuestro vecino Chile, Ecuador, Chile, Argentina y hasta Ecuador. Ojo, Ecuador tiene más plantaciones forestales industriales que el Perú, que nuestro vecino es plantaciones. Tenemos que dar oportunidades a indígenas y a campesinos, que es algo que los peruanos siempre hemos evitado. Y eso no es un elogio, ni es tomar la oportunidad del gobierno actual. Es que es un problema real y vamos a explicarlo muy detalladamente si puedo. Y finalmente tenemos que tener instituciones que funcionen y leyes que sean obedecidas. Y por último, la educación y la investigación forestal también necesitan ser refaccionadas. Bien. Yo quería recordar a este punto que el patrimonio forestal tiene que ser redefinido, lo dije, porque todo el mundo piensa que el patrimonio forestal son los bosques, y es verdad que tenemos posiblemente unos 70 millones de hectáreas de bosques en el Perú, pero también tenemos 30 y tantos millones de hectáreas de pastos naturales a los que nadie da importancia.
curiosamente, no existe en el Ministerio de Agricultura una dependencia encargada de los pastos naturales. ¿Por qué? Porque en verdad los pastos naturales son parte del patrimonio forestal nacional y en realidad dependen del actual Servicio Forestal Nacional y de Fauna, que también debe ocuparse de las lomas, que también debe ocuparse de los desiertos, de los tilanciales, de la Puya Raimondi y de los Quixoaricoyes de la sierra. Se ocupa de algunas cosas de estas, pero ha olvidado olímpicamente que los pastos naturales, no los cultivados, son patrimonio forestal de la nación y que por ley deben ser administrados por el Servicio Forestal, lo que no es ninguna novedad. Así es en Estados Unidos, donde el uso de pastos naturales lo define la autoridad forestal. Bien, entonces ese es uno de los primeros aspectos a considerar. El otro que quiero insistir es la estrecha relación que existe entre los bosques y el agua. Se puede pensar que el agua es básica para crear vegetación y para los bosques. Es verdad, pero al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, esa enorme superficie de agua que existe en la Amazonía, que forma los famosos, todas las lagunas, las cochas, etc., emiten vapor de agua y transpiran y contribuyen a retroalimentar la vegetación, como vamos a ver de aquí a poco. Entonces, a este punto lo que quiero recordar es que hay una vinculación estrecha entre bosques y agua. Uno depende del otro y eso es algo que muchas veces olvidamos. Iba a hablar de los aguajales, por supuesto. Bien, en redefinir el patrimonio forestal nacional, estoy con un slide que vuelve a tocar el tema. Repito, no solo son los bosques, tenemos que incluir el tema de los pastos. Pero en el tema del patrimonio forestal nacional, lo más importante es el segundo tema que menciono aquí, el problema de los suelos de aptitud forestal. Con razón, 50 años atrás, no la primera, sino con la segunda ley forestal, al definir el patrimonio forestal nacional se incluyeron los suelos de aptitud forestal. Pero ya en esa época había agrónomos científicos que nos decían eso no existe. Todo suelo puede ser cultivado. Si quieren cultivar, pueden cultivar cultivos hidropónicos, o como muy bien nos lo han demostrado muchos agricultores en la costa del Perú, se puede sembrar en pleno desierto. Entonces, eso de los suelos de aptitud forestal fue una estrategia que usamos 50 años atrás para defender los bosques. Pero realmente, como ya nos decían los técnicos en la época, eso no es verdad. En verdad, los suelos de aptitud forestal pueden perfectamente ser aprovechados para la agricultura. Lamentablemente, la legislación forestal hasta hoy no ha cambiado eso, a pesar de que la vigencia de esa idea no existe más. Hoy día, la situación económica, la tecnología agropecuaria, la disponibilidad de abono, etcétera, han hecho que hoy día se pueda cultivar bien y sin crear mayores riesgos ambientales prácticamente cualquier tipo de suelo. Y ciertamente se puede cultivar los suelos de aptitud forestal. Como vamos a ver, una de nuestras propuestas importantes es precisamente eliminar esa versión de patrimonio forestal, sacar los suelos de aptitud forestal de esa definición y permitir dar uso a más de 10 millones de hectáreas que no pueden ser tituladas en la Amazonía porque son teóricamente de aptitud forestal, que repito, es un concepto técnicamente obsoleto, pero hay que cambiar la ley. Bien, esta diapositiva muestra otro asunto. Estamos hablando de los servicios ambientales. Los servicios ambientales, como dije, son varios, pero solamente quiero hablar de dos. Su importancia para el ciclo hidrológico, en primer lugar, y en segundo lugar, su función como reservorio de carbono para evitar problemas de cambio climático. Bien, en esta diapositiva lo primero que muestro es cómo los bosques transpiran.
Cada árbol es como una bomba que emite agua a la atmósfera. Esa agua que sale de los bosques amazónicos no disturbados, no degradados, forma lo que se ha venido a llamar los ríos voladores, que son simplemente el colchón enorme de nubes que sobre la Amazonía va del Atlántico hacia el Pacífico y que transporta un volumen de agua, ojo, que es mayor que el que emite el río Amazonas en su desembocadura en el Atlántico. O sea, hay más volumen de agua por segundo que se transporta hacia los Andes que el que sale de la Amazonía hacia el Océano Atlántico. Eso es muy importante de entender. Ahora, esas nubes llegan frente a los Andes. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí ocurre que los Andes forman una barrera y esas nubes se desvían, pero no se desvía todo. Una parte se queda en los bosques de neblina, los bosques altos del Perú, a más de 3.000 metros, y otra parte pasa y forma los glaciares. La reducción de glaciares en el Perú, que es un problema dramático porque va a determinar que falte agua para la sierra y falte agua para la agricultura irrigada en la costa, lo que ya está ocurriendo, se debe en el fondo y esencialmente a la deforestación en la Amazonía brasileña y peruana. Porque esas son las nubes, ese es el río volador que alimenta nuestros glaciares. El resto, el agua que cae encima de los Andes y que es frenado por los Andes, vuelve a la Amazonía y forma los ríos. Otra parte, repito, se queda en las montañas andinas formando los glaciares y el resto se va hacia el sur, se va hacia la parte rica agrícola del Brasil o se va a las pampas argentinas, por último. Entonces, ellos son los que se benefician de lo que se hace o no en la Amazonía. Ese es el famoso problema del ciclo hidrológico que para América del Sur es tan importante como el ciclo del carbono. Ahora hablemos un poco del carbono. El carbono no solamente que nosotros almacenamos y que aterroriza al resto del mundo pensar que lo vamos a quemar y emitir a la atmósfera, es una parte del problema, porque el carbono no solamente está en la biomasa que cortamos y quemamos, el carbono está esencialmente en el suelo. No sé si ya escucharon decir que el abanico del Pastaza, ahí en el Marañón, es el más grande reservorio de carbono de toda América del Sur. Tiene una cantidad de carbono gigantesca que si se insiste en cortar los aguajales, y tenemos una foto de eso, los aguajales y el bosque húmedo que está encima, vamos a provocar que eso termine siendo emitido a la atmósfera. Y ahí sí se viene una debacle climática. Bueno, ya estamos en ella de un modo u otro, pero la podemos acelerar. Entonces, cuando nosotros los ambientalistas, entre comillas, yo no soy un ambientalista, prefiero ser simplemente un científico. Los ambientalistas reclaman que no hay que hacer un ferrocarril o una carretera que una Yurimagua con Iquitos a través de la Guajala. Estamos tratando de evitar precisamente que se produzca esa debacle de emisiones desordenadas de carbono a la atmósfera. Entonces, bien, ahora volvemos un poco al tema. Ya expliqué las dos grandes necesidades ambientales de la Amazonía. Entonces, la conclusión que tenemos ya en forma de política es que la primera función del bosque natural, en especial el amazónico, es brindar servicio ambiental, ya hemos dicho. Ciclo hidrológico, conservar el carbono, conservar la biodiversidad. Esa es su primera función. Y por ser esa su primera función, el manejo del bosque no debe ser encargado al sector privado, debe ser responsabilidad del Estado, porque el sector privado no gana dinero cuidando el ciclo del carbono ni el ciclo hidrológico. Eso es algo del interés de la nación, es el interés de todos,
no es del maderero que simplemente pide una concesión para ganar dinero sacando madera. Entonces, ahí hay un contrasentido del que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, también por eso, como lineamiento de política, si el bosque natural amazónico es tan importante como acabo de decir, entonces hay que prohibir la deforestación, hay que prohibir el cambio de uso de los bosques naturales y de otros ecosistemas naturales, porque como ya dije antes, el patrimonio forestal natural no es solo bosques. Y vean un poco las consecuencias, simplemente esto es gráfico. Estas dos fotos todavía no son del Perú, pero ya serán de aquí a poco. La deforestación en la selva alta más el cambio climático produce eso. En el Brasil hay momentos en que hay tan poca agua en el Amazonas y en sus tributarios que los campesinos amazónicos tienen que abrir pozos para conseguir agua, porque están tan lejos del río por el retroceso del río debido a la seca que ya no tienen, y miren la escena. Y 6 meses después pasa lo contrario. El agua es tan alta que la gente tiene que salir de las casas si no se ahoga. En el Perú ya hemos vivido los dos extremos, pero claro, no tanto como en el Brasil, que está más abajo y tiene un impacto multiplicado de esos fenómenos. Entonces, repito, es importante garantizar los servicios ambientales. Y repito, para hacerlo, tenemos que decidir por ley que la función principal del bosque natural es servicio ambiental, no es producción de madera. Para eso están los bosques cultivados, que nos falta plantar, pero para eso están. Por eso también su manejo es responsabilidad del Estado, no del sector privado. Y por eso se prohíbe cambiar el cambio de uso de los bosques naturales. Eso es muy difícil. Políticamente, ese punto 3 es el más difícil, como ustedes que son políticos ya pueden imaginar. Pero hay más. En el Perú tenemos 23% del territorio cubierto de áreas naturales protegidas. Esas son fundamentales para conservar los servicios ecosistémicos. Son básicas, no solo para el turismo, para el desarrollo económico, todo eso es importante, pero otra vez tienen una función esencial como servicio ecosistémico. Y hace poco salió un estudio científico diciendo que lo que los parques nacionales y áreas protegidas del Perú conservan es felizmente mucho más en términos de emisiones de carbono, o sea, lo que retienen es mucho más de lo que se emite. ¿Pero hasta cuándo? Porque los parques nacionales no están bien cuidados, porque los gobiernos sucesivos no están dando recursos suficientes a la administración de áreas protegidas. Y algo que no hacen es una ley de guardaparques. Somos uno de los pocos países del mundo en que los guardaparques, que son la línea de defensa principal contra la destrucción de las áreas protegidas, los guardaparques no tienen una ley propia, son maltratados, mal pagados y mal todo. Entonces, eso es muy importante de considerar. Hay otras medidas políticas que hay que tomar. ¿Por qué no tener áreas protegidas municipales? Tenemos privadas y tenemos nacionales y tenemos regionales. ¿Por qué no municipales? En el Brasil los municipios tienen muchas y muy buenas áreas protegidas y en muchos países del mundo el municipio es el primero en cuidar las áreas naturales porque ellos saben que el agua que beben depende de la cuenca que tiene que ser protegida y que está en su municipio. Entonces es muy importante tener, bueno, hay que estimular las áreas naturales privadas, etc. No voy a hablar mucho de eso porque realmente no va a dar el tiempo. El punto 6, los pastos naturales y otros ecosistemas naturales deben ser inventariados. No tenemos realmente una idea clara de qué tenemos como pastos naturales y deben ser registrados en bienes nacionales, como los parques, como todas las propiedades del Estado, y no lo están, curiosamente. Y por último, como dije antes, curiosamente, los pastos naturales no tienen una institución encargada de ellos. Nadie les da bola. Lo que es una tragedia,
porque están muy mal utilizados y porque necesitan medidas de protección. Entonces, ese es un tema importante. Voy a continuar muy rápidamente tocando esos temas porque hay otros tan importantes como ese. Los servicios ecosistémicos, pues, valorados, valorizados, y la responsabilidad debe ser de los que lo conserven, pero deben recibir un justiprecio. O sea, hay que pagar a quien conserva bosque, hay que pagar por eso. Y en este momento, después de la reunión de Glasgow y de otras reuniones similares, existen ya posibilidades bastante concretas de que si una comunidad o un propietario conserva su bosque, lo deja tal cual por un año o más y garantiza que eso va a seguir así, reciba algunos cientos de dólares por hectárea. Eso es lo que vale, y eso le permitiría vivir bien sin problema. Otra cosa, la cuestión de los servicios ecosistémicos, la ley lo dice, pero no ocurre, deben ser incluidos como un tema transversal de la institucionalidad estatal. Y eso es fundamental. Deben ser integradas en las cuentas nacionales. Vean ustedes, las cuentas nacionales crecen cuando se destruye un bosque. En realidad deberían disminuir cuando se destruye un bosque. O sea, la cuenta nacional debe registrar un aumento cuando se plantan árboles, pero debe registrar una disminución cuando se destruyen bosques. Entonces, bosques naturales. Entonces, eso es algo que falta hacer. Algunos países ya lo están haciendo y eso es algo que ya se ha mencionado muchas veces. Requiere cambios legales y cambios en la economía nacional, en la forma de ver la economía, muy importantes. Bueno, el punto 9 ya lo mencioné, se requiere un sistema de pago, de retribución o compensación. Quien cuida su bosque y contribuye a mantener servicios ambientales para la nación debe ser retribuido por hacerlo. Aparte de que es su deber, pero si solo se considera que es su deber y no se le paga, no va a tener de qué vivir, hay que pagar. Bien. Bueno, hay que consolidar el patrimonio forestal. No voy a entrar mucho en eso porque eso es bastante obvio y bastante... el patrimonio forestal debe estar inscrito en el catastro nacional, debe estar inscrito en el registro público. No está en este momento, muy poco de eso está realmente inscrito, tiene que inscribirse. El patrimonio forestal nacional por ley es intangible. Y debe ser así, o sea que no puede cambiarse el uso de la tierra. Lo que estoy comenzando a decir es que si se quiere ser serio con los recursos forestales, los bosques del Perú, tenemos que prohibir la deforestación. En términos muy simples es eso. Y ya lo propuso Antonio Brac hace 15 años, 10 años. O sea, es algo que es indispensable. Los gobiernos lo han prometido, no lo hacen, ni siquiera intentan hacerlo. Y como vamos a ver, sí hay posibilidad de hacerlo, como vamos a mencionar más adelante. Bueno, hay que consolidar, para todo eso, obviamente, el primer paso es consolidar la tenencia de la tierra, porque mientras no sepamos quién es dueño de la tierra, es difícil consolidar algo. O sea, hay que terminar de titular las comunidades nativas, hay que consolidar la titulación de las comunidades campesinas, hay que terminar la titulación de los privados, donde eso es fundamental. Y ahí se incluye comenzar a titular a los que están sobre las tierras de aptitud forestal, que repito, son más de 10 millones de hectáreas de aptitud forestal que tienen dueños. O sea, hay gente ahí que ha deforestado, ilegal, pero ya es tiempo de darles un estatus legal, porque, repito, técnicamente esas tierras no necesitan ser consideradas de aptitud forestal. Aquí viene un tema crucial que para mí es uno de los temas más importantes de la presentación. Si hemos dicho, hay más de 10 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía. La primera pregunta es, ¿qué se hace con ella? Pues la respuesta realmente es lamentable, que no se hace nada. Solamente 2 millones de hectáreas producen algo cada año.
1 hectárea de cada 5 que fue deforestada produce alguna cosa. ¿Por qué ocurre eso? Pues simplemente porque por falta de técnicas, falta de tecnología y diversas razones, la gente no sabe usarla, o porque no tiene condiciones para usarla, porque no tiene crédito, no tiene los medios, y también porque mucho de esa tierra es considerada de aptitud forestal y no se les titula. Si un agricultor, un posesionario, ilegal, todo bien, fue un invasor en su época, pero lleva 15 años en ese lugar, ¿por qué no puede tener derecho a tener un título sobre esa tierra para poder finalmente invertir, vender, comprar, alquilar, dar un uso a su tierra? Pues eso es lo que hay que cambiar. Entonces, eso es fundamental. Pero el hecho de fondo es que solamente 1 hectárea de cada 5 deforestadas produce algo, y después vamos a hablar más, algo cada año. Y sin embargo, en 2020 se deforestaron, como dije al comienzo, 200.000 hectáreas. ¿Para qué deforestar 200.000 hectáreas nada más? Ahora, en plena época de escándalo sobre el cambio climático, cuando tenemos 8 millones de hectáreas sin usar. Esa es la realidad que nadie quiere ver. Pero no es solo eso. Los 2 millones de hectáreas que en la Amazonía producen algo, producen entre 20% y 50% y a veces más de lo que pueden producir. Si uno contempla la productividad de arroz, de plátano, de café, de cacao, de cualquier producto, hasta de palma aceitera técnicamente llevada, es mucho menos que lo que se puede producir con la tecnología que se conoce. Lo que ocurre es que es rentable aún sin producir lo que se debe. Es un desastre. O sea, si solamente se produjera más, miren, la capacidad de carga de ganado en la Amazonía sigue siendo de 1 cabeza por hectárea. En el Brasil hay muchos lugares con 3 cabezas. En Europa hay 8 cabezas por hectárea. Recuerden que Holanda es uno de los primeros productores mundiales agrícolas. Es un pedacito de nada como es Holanda. Entonces, la técnica permite producir mucho más sin deforestar. Entonces, entre usar toda la tierra que no se usa, entre aumentar la productividad, no se justifica ni técnica ni moralmente destruir un solo árbol. Tenemos tierra de más, solo hay que usarla. Y ese es un mensaje fundamental. Pero inmediatamente paso a por qué ocurre. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Lo sabemos todo. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque hay pobreza, porque no hay educación, porque no hay gobierno, porque, en fin, todos los males que ustedes políticos están obviamente estudiando. Entonces, no hay mucho que yo pueda decir sobre ese tema. Bien, una de las primeras causas de la deforestación es porque existe acceso a la tierra. Y eso, las carreteras, como muestro aquí, son el principal vector de la deforestación. Entonces, sin carretera, el agricultor pobre o el rico solo puede llegar por los ríos y eso le da una capacidad limitada de dispersión. Pero con carreteras llega a cualquier lugar, por eso se hace. Ahora, el 70% de las carreteras en la Amazonía peruana son ilegales. Las hace el alcalde ilegalmente, sin estudio técnico, sin nada. Usa los fondos municipales, se pone de acuerdo con algún extractor de madera, algún ganadero que quiere expandir su área y mete el tractor y abre carreteras. Hay 5 carreteras en camino al Brasil, todas ilegales, no tiene estudio de factibilidad, no tiene estudio técnico, obviamente no tiene estudio ambiental. Y lo peor de todo es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se autoglorifica legalizándolas, en lugar de meter multa, de meter preso a los alcaldes que cometen esa barbaridad,
los felicita y les termina legalizando y terminan asfaltando esas vías. Es una historia trágica. Hay varios estudios que demuestran lo que digo, no hay ninguna invención. Entonces, de un lado, la mayor parte de las carreteras son ilegales, las públicas son mal planeadas, se invierte mucho dinero en carretera nueva, pero no se mantienen las actuales. Consecuentemente, los productores no pueden acceder a los insumos, tampoco pueden acceder al mercado porque no tienen cómo sacar los productos, porque las carreteras que se hicieron están abandonadas y en lugar de eso están haciendo carreteras nuevas que deforestan más y más y más. Entonces, el control del Ministerio de Transporte es algo absolutamente esencial. Bien, entonces la respuesta a estos problemas no está en el sector forestal, está 100% en el Ministerio de Agricultura. Es el ministerio que tiene que acelerar el proceso de titulación de tierras. Es el Ministerio de Agricultura que debe hacer cumplir la prohibición de cambio de uso de la tierra. No puede vender tierra con bosque u otros ecosistemas naturales. Ya está prohibido, pero lo hace. Y ahí viene un punto sustancial, por eso lo he subrayado. Tiene que implementar un programa de asistencia técnica y financiera, especialmente para atender pequeños agricultores titulados y comunidades indígenas y campesinas. Y no lo hay. No existe en este momento un servicio de asistencia técnica. Hubo, yo recuerdo cuando era joven, los servicios del CIPA, las camionetas amarillas que llegaban en cualquier lugar de la selva donde había camino, cargando atrás semillas, herramientas y ayudando al agricultor a producir más sobre menos espacio. Hoy día no hay nada, nada. No hoy día, hace ya lamentablemente varias décadas. Es indispensable montar un servicio de asistencia técnica y financiera, porque ese servicio del que yo hablé iba asociado el financiero con el técnico, las dos cosas amarradas. Y tiene que revisar sus planes y política de desarrollo. Miren, los planes de cultivo y crianza del Ministerio de Agricultura se olvidan que el sector forestal es parte de la agricultura, que no debería serlo, dicho sea de paso, pero es parte. Todo lo que deciden es contra el bosque. O sea, los planes de expansión de la palma aceitera, del arroz, todo contempla expandir sobre el bosque, cuando al mismo tiempo el propio ministro de Agricultura en un momento u otro dice hay que cuidar los bosques, pero él está proponiendo con sus planes de desarrollo que no están integrados. Cada plan de desarrollo sectorial no mira al otro sector, igual los de transporte no miran al de agricultura, de minería tampoco, y así sucesivamente. Pero lo que es increíble es que dentro del propio Ministerio de Agricultura un plan no contempla lo que dice el otro plan. Nadie decide un término medio. Por eso aquí se propone, no sé si es realizable, es que el Ministerio de Transportes, cuando se establezca una nueva política que realmente quiera conservar la Amazonía, evitar los desastres ambientales, climáticos, bla, 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 tiene que establecer una moratoria, unos 10 años sin carretera. Claro, yo sé que van a decir inmediatamente, los agricultores aislados en el Purús no tienen de qué vivir, pero por ejemplo, en el caso del Purús hay un aeropuerto gigantesco que no se usa, que podría introducir turistas y sacar productos y llevar a los habitantes de Puerto Esperanza gratuitamente de un lugar al otro del Perú. O sea, eso ya existió. Ya el Perú tenía un servicio cívico en la Amazonía. O sea, es increíble mirar 40, 50 años atrás y así estábamos mejor en el trato a nuestra Amazonía que hoy. Entonces, realmente el Ministerio de Transporte tiene que ser parte de la política forestal. Por eso al comienzo dije, pero no enfaticé, esa política tiene que ser integral. No existe una política forestal solita. Los forestales no tienen varita mágica. Los problemas los ocasiona agricultura, transporte y minería. Y ellos son los primeros que tienen que resolver ese problema y dejarse de cargar toda la culpa en otros sectores. Ahora, es un detalle, pero como muchos de ustedes deben ser agricultores, miren, se dice, el cultivo de café en agroforestería es una maravilla. Pero miren, pues, lo que llaman agroforestería. En la primera foto, aquí,
Eso es agroforestería, eso es un cultivo de café a pleno sol, que tiene un par de arbolitos aislados. Eso no tiene ningún valor ecológico, no vale, no sirve absolutamente para nada en términos ambientales, en términos económicos quizás sí, eso es otra historia, pero no, eso es deforestación pura y simple. Cuando se habla de agroforestería y se mencionan todas sus virtudes, se está hablando de lo que está en esta otra foto, que es partir de un suelo ya destruido, deforestado, degradado, y reconstruir una vegetación forestal con agropecuaria, agroforestal o agropecuaria forestal. Entonces, la agroforestería debe tener la premisa de más árboles, no menos árboles, como es en la actualidad. Y antes de terminar ese tema, estamos hablando obviamente de que, recuerden, el mayor problema de la Amazonía en términos de deforestación es la expansión agropecuaria. Pero ¿por qué ir a la selva a hacer expansión agropecuaria si todavía tenemos mucho espacio en costa y especialmente en la sierra? Mire usted, tenemos 1 millón de hectáreas de andenes. Justo ayer o antes de ayer veía un artículo explicando que existe maquinaria modernísima capaz de trabajar en andenes, trabajar en pendientes enormes o trabajar en andenes. O sea, trabajar andenes no tiene que ser cultiva prehispánica. No, puede hacerse ahora. Los chinos continúan haciendo agricultura en andenes y producen. ¿Por qué los hemos abandonado? Otra vez porque falta atención del Estado. El Estado habla de eso a veces, pero no hace nada. Pero del otro lado, esta es una chacra que muchos de ustedes deben conocer en Chincha, expandió 1.800 hectáreas sobre piedra, donde no hay una gota de agua. Prácticamente es un cultivo hidropónico. Y se puede expandir. Vean ustedes, 1.800 hectáreas ganadas a la parte desértica del Valle de Chincha, donde ya no hay nada que crece. Y ahí está, se puede. También, ya repetí que en la Amazonía hay tierra de más, solo hay que trabajarlo, pero ya deforestada. Pero también hay en la sierra, también hay en la costa. Y eso es muy importante considerar. Este es otro tema que quería enfatizar. En el Perú, curiosamente, no se protege la ribera de los ríos. Hay leyes, yo sé, la Agencia Nacional del Agua, la Ley de Agua dice que se debe proteger, pero vean cómo se hace, esta foto es en el Brasil. O sea, ese es un sistema muy simple de proteger los valles, las aguas, los cursos de agua con vegetación ribereña en proporción al ancho del río. Se calcula el ancho de la vegetación que por ley debe ser protegida, pero no por el Estado, sino por el dueño de esa tierra. Eso es sumamente importante, fácil de hacer. En el Valle Cañete hay algunos lugares donde se ha protegido un poco la caña brava y ha funcionado muy bien, pero esto es mucho más, porque esos corredores de vegetación natural permiten también la circulación de la fauna silvestre y tiene muchos beneficios de otro tipo. Bien. De otra parte, hay que evitar la degradación forestal. Yo expliqué que sacar un arbolito aquí, un arbolito allá, hace mucho daño. El problema es que el manejo forestal en el Perú es bastante irracional, aún en las concesiones forestales. Si bien hay una u otra concesión forestal que hace un esfuerzo, ellos no consiguen ganar dinero por la simple razón de que compiten con la ilegalidad, que es el 60 a 90% de la madera producida es ilegal. Pero la que ellos producen también lo es ilegal porque no cumplen un plan de manejo adecuado. Pueden cumplir el plan de manejo que el Estado les da, pero es un plan de manejo, el principio de ese plan de manejo está equivocado. ¿Por qué? Por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, está equivocado. Estoy hablando de los pocos lugares que son las concesiones forestales donde hay plan de manejo, pero ese plan de manejo está basado en rotaciones de 20 años. Ya está probado que menos de 40 años de rotación, o sea, antes de volver al mismo lugar donde se sacó un árbol, volver y encontrar otra vez un árbol de ese tamaño, no es tan simple como eso, estoy esquematizando el concepto del manejo forestal, pero el desarrollo del bosque después de 20 años no es suficiente
para decir que se ha restaurado, que se ha mantenido. No, se está degradando. El manejo forestal actual degrada el bosque. Aún cuando no se hace, claro, es peor. Entonces, todo esto son expresiones de mal manejo. Hay más en el bosque, en la explotación forestal, con este tipo de explotación en que se asierra la madera en el mismo bosque. El desperdicio es gigantesco. Se estima que a veces el 60% de la madera no llega a ser usada. El 60% se queda en el bosque, en el acerío, en el transporte, etcétera, etcétera. O sea, la extracción forestal actual es insostenible y degradante. Y como dije bien al comienzo, es una causa de la degradación del bosque que reduce el valor del bosque para el ciclo hidrológico y reduce el valor del bosque como reservorio de carbono. Ahora, ¿cómo hacer eso? También lo mencioné. Para evitar la degradación forestal, el manejo forestal debe volver al Estado. Es un problema del gobierno, del Estado, no es un problema del particular. Por eso se sugiere que el manejo sea hecho a través de distritos forestales o, en fin, unidades administrativas forestales muy locales con participación de toda la sociedad civil, indígenas, madereros, aserraderos, universidad, todo, y que ellos sean los que decidan qué área del bosque se explota, cuál se reserva, y todo eso permitiría que el plan de manejo que el Estado hace y que aprueba la sociedad local sea usado por los madereros, ahí sí, para sacar la madera, pero sacan la madera que el plan de manejo del gobierno autoriza. Hoy día, como ustedes quizás sepan, quien hace el plan de manejo es el maderero, es el concesionario, que no le interesa mucho, a él le interesa realmente sacar madera. Y le interesaría sí que sea sostenible, pero no le interesa conservar el guacamayo, el monito, la tortuga. Eso no es su problema, ni que emitan mucho gas carbónico. Eso no es su problema, es el problema del Estado. Por eso el Estado debe hacer un plan de manejo tal que permita la extracción, que no se debe prohibir, pero sí se va a limitar, sea realmente sostenible. Eso es lo que se trata. Es un tema muy especializado, muy complicado. No puedo en este momento hablar más de eso, pero es viable perfectamente. Además, así se hace en Europa, se hace en Alemania, en Finlandia, en muchos países europeos. En fin, se ha hecho en Estados Unidos, etc. No estamos inventando nada nuevo. Y yo sugiero crear la profesión de guardabosque, porque en el Perú existen guardaparques, aunque no tengan una ley expresa, pero en el mundo entero existe el guardabosque. Es una figura muy conocida, hasta por lo que hemos hecho turismo en Europa, en que de repente se te acerca un tipo uniformado cuando tú estás paseando y te dice, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Cuidado, no haga fuego, etcétera, etcétera. Aquí no hay, es una cosa, una situación muy rara, no existen guardabosques. Bien, no voy a hablar más de esto. Sobre fauna silvestre voy a decir muy poco porque veo que mi tiempo se está acabando. Apenas decir que la fauna silvestre está muy desperdiciada en el Perú. ¿Por qué? Porque desde siempre la fauna silvestre ha sido un apéndice de la cuestión forestal. A pesar de que el guano de isla produjo el mayor desarrollo económico del Perú, que la vicuña ha sido el mejor proyecto en términos económicos que tuvo el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el manejo de la fauna silvestre es una dependencia, apenas una dirección, de una dirección general forestal. Ya es tiempo de que la fauna silvestre, que tiene un potencial gigantesco del que no puedo hablar ahora, tenga su propia ley. Tampoco tienen ley. Todos los países del mundo tienen una ley forestal y una ley de fauna. Nosotros tenemos una ley forestal y de fauna, apéndice incómodo, relegado, sin presupuesto y muy maltratado. Eso tiene que cambiar si queremos aprovechar. Ahora, para aumentar la producción forestal y disponer de una industria forestal eficiente, hay que plantar árboles. Hay que hacer silvicultura, hay que hacer plantaciones industriales. Ojo que no es reforestación, es plantación industrial, porque uno reforesta donde sacó árboles.
pero en la Sierra del Perú se ha sacado árboles hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda. Ahí es plantaciones industriales, como se han hecho, repito, en otros países vecinos. Y hay mucho potencial. Hay por lo menos 6, 8 millones de hectáreas perfectamente disponibles para hacer plantaciones forestales. Que sean de eucalipto, sí, ¿por qué no? Que sean de pino, sí, ¿por qué no? Pero mejor si son de especies nativas. Obviamente, todo depende del lugar. Se habla mucho mal del eucalipto, que seca los suelos. Claro, si se planta donde no se debe plantar y encima se planta mal, el eucalipto va a hacer daño. Cualquier planta hace daño si se planta en el lugar equivocado, pero sí tiene potencial. Las plantaciones son importantes. La mayor producción forestal del Brasil, repito, es eucalipto. Y del Brasil es pino. O sea, no tiene nada de malo. Y además es altamente rentable. Cuando se hacen rotaciones de eucalipto de 7 años, eso compite con algodón, con arroz, con cualquier cultivo. Y se puede plantar en la costa, ¿por qué no? Y se puede plantar irrigado, ¿por qué no? Pero en la costa tenemos mucha agua servida que podría muy bien servir para eso. En fin, eso requiere legislación específica y requiere, pues, tomar en serio el tema, y que lamentablemente los peruanos, los políticos peruanos se quejan siempre de que el sector forestal no funciona, que tiene un potencial enorme, pero nadie hace lo que debe ser hecho. Y lo primero que hay que hacer es cambiar toda la política actual y cambiar la legislación, obviamente. Bien, cuando hablamos del sector forestal, el bambú es otra potencialidad gigantesca que tenemos. Y yo quiero volver a hablar un rato del tema de los bosques naturales. Si los bosques naturales van a ser manejados por el Estado y obviamente sustentablemente, sosteniblemente, eso implica que van a producir menos madera. Entonces, van a producir menos madera porque la madera tiene que ser provista por las plantaciones. Entonces, una cosa va a reemplazar la otra. Pero la madera de los bosques naturales, que siempre se va a explotar, no se está planteando que no, es una madera preciosa. Vean ustedes esta pequeña muestra, es madera de todos los colores, de toda la densidad, apta para todos los usos imaginables. Es una madera valiosísima, que actualmente se desperdicia. Muchas de esas maderas nobles se usan, se llaman roble de Chanchamayo, e incluyen maderas como las que muestro, que son maravillas, que valen una fortuna y se usan para encofrar, para cubrirlas de concreto. Es decir, hay que revaluar, revalorizar todo eso. De otra parte, la construcción de casas de madera es otro tema que debe ser considerado. Son antisísmicas y no se incendian como depende, en fin, pero, o sea, es un potencial enorme que tenemos. Bien. Unos minutos más para hablar de oportunidades a indígenas y campesinos. Miren, señores, los indígenas tienen en el Perú 17 millones de hectáreas y piden más. Los campesinos, los ribereños, podrían reclamar 16 millones de hectáreas, los ribereños amazónicos que viven en estos caseríos a lo largo. Es mucha tierra. Es mucha gente para no darle atención. Yo creo indispensable que se cree en el Perú un Servicio Nacional de Asistencia Técnica y Financiera, como lo planteé para todos los agricultores, pero uno especial para fomentar el desarrollo de comunidades nativas y campesinas y ribereños, porque es mucha tierra, tiene mucho potencial, especialmente forestal, turístico, en manejo de fauna, manejo de pesca, y en 1001 opciones disponibles, que hay una foto de manejo de paiche. Ese es un tema muy abandonado y que bajo el gobierno actual debería tener absoluta prioridad. Y vamos a ver, pero hay 1000 cosas que se pueden hacer ahí. Bien, para eso necesitamos instituciones que funcionen y que las leyes sean obedecidas. Inútil decir que hay que cambiar la política forestal, como ya mencioné, las leyes son hechas para aplicar la política. En el Perú hemos hecho siempre leyes que son políticas, y está muy mal. Hay que hacer la política y la ley para aplicarla. Entonces, necesitamos hacer un nuevo marco jurídico simple,
eficiente, adaptable regionalmente. Tenemos que tener una ley macro, una ley más. Cada región debe poder tener grados de libertad para adaptar la ley a su realidad propia. Es algo, hay que ver cómo se hace, pero es viable. Proponemos crear un Ministerio de Recursos Naturales Renovables. Creemos que ya es tiempo de sacar la pesca de producción, que no tiene nada que ver con producción. Pesca es un recurso natural renovable. Debe estar junto con los bosques, con la fauna, con el agua. O sea, es una sugerencia. Yo sé que todo el mundo va a decir otro ministerio, pero mientras no se independice, va a ser muy difícil que prospere eso. Entonces, hay muchas cosas que hacer ahí. En la parte de educación también hay que cambiar completamente el sistema de educación. Esto sí, hay demasiadas facultades, forman gente que no sabe nada de manejo forestal, que es la clave de la profesión, que tienen poco vínculo con la realidad. En fin, hay que hacer reajustes en todo eso. Tenemos mucho profesional y muy poco perito, muy poco técnico, poco obrero especializado. ¿Por qué? Porque no se paga bien. Entonces, hay toda una serie de medidas que hay que tomar a ese punto. Bien, para terminar, yo les digo esto. La agricultura intensiva, la agricultura, la agropecuaria, el desarrollo, para ponerlo en otra forma, es útil. Necesitamos, para alimentar toda la población, no del Perú, sino del mundo, necesitamos sin duda producir más. Pero para producir más no se necesita deforestar más, porque si no guardamos proporción con los bosques naturales, esto no va a funcionar. Esto va a tener cada vez menos agua. Esto es en el Brasil, muy cerquita de la Amazonía, y vean, tienen que regar para poder producir donde antes llovía a cántaros. No tenían ningún problema. Entonces, como siempre y como en política, ni un extremo ni el otro. Aquí es un poco lo mismo. Si no hacemos algo serio, y lo que hemos planteado no solo es serio, sino que es posible, es factible, podemos llegar al llamado punto de no retorno, que los científicos ya lo han definido, más o menos en 20% de la deforestación de la Amazonía. Entraremos en un proceso irreversible de certificación progresiva. Eso sería realmente mucho peor de lo que es ahora, no quiero decir cuán mal. Pero en fin, todavía tenemos tiempo, necesitamos políticos interesados en hacer cosas profundas, cosas que realmente cambien y no apenas discursos. Muchas gracias. Habiendo culminado su exposición, el ingeniero Deani recibirá de los asistentes a esta reunión preguntas sobre el tema expuesto. Para tal efecto, deberán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o escribiendo sus preguntas en el chat Zoom o Facebook Live. Tenemos por acá una participación de Gastón, que desea realizar una pregunta. Adelante, Gastón. Estimados amigos de UDC, buenas noches. Ingeniero Mar Durogiani, es profesor probablemente todavía de la Universidad Agraria, a la cual he pertenecido como ingeniero zootecnista. Gusto de escucharlo, y ha sido una espléndida exposición sobre lo que son los bosques en nuestro país. Quién sabe, en relación al medio ambiente, faltó mencionar un poco lo de la contaminación por los pesticidas. Espero que eso lo aclare. Tengo muchas preguntas, no me cabe el tiempo para hacerle tantas preguntas porque su exposición ha sido interesantísima. Pero yo quiero preguntarle dos cosas un poco de fondo. Primero, he escuchado unas teorías científicas, no sé si trasnochadas, que de aquí a algunas pocas décadas, gran parte de la selva de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, va a estar bajo agua, incluso parte de los Estados Unidos. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué le parece a usted el establecimiento de una vía terrestre de Yurimaguas a Iquitos, como usted lo mencionó en algún momento, o una ferrovía entre estos dos lugares, o de repente una ferrovía en otro sentido, como plantean algunos, hacia Pucallpa, de Tarapoto a Pucallpa y de ahí a Río Grande do Sul, ¿no? Incluyendo una vía de Tarapoto a Piura para sacar en ambos sentidos los productos.
Y si esto le parece positivo, quisiera saber si usted ha averiguado por qué es que esto se hace imposible como proyecto, porque hasta ahora nadie manifiesta nada positivo al respecto. Gracias por su atención. El tema de la contaminación, obviamente, lo mencionamos, pero no es la especialidad. Pero sí es gravísimo. La contaminación por minería es una cosa trágica. Tanto el mercurio no solamente baja los ríos, sino que con las migraciones de los peces sube por los ríos. En el Parque Nacional del Manu hay una comunidad machiguenga, muchísimos de los mineros, y sin embargo tienen mercurio en el pelo, en el cabello, porque la migración de los peces les lleva el mercurio hasta ellos. Entonces, un caso gravísimo. Hay la contaminación por sedimentos, que también es grave, porque todos los lugares donde los peces nidifican se cubren de tierra, barro, arena, etc. Y hay, obviamente, contaminación petrolera, especialmente en Loreto, que es serísimo. Ese es uno de los factores de degradación del bosque natural, y es por eso que nosotros decimos que la responsabilidad de aplicar una nueva política forestal o de bosque es de agricultura, de ambiente, obviamente, de minería y de transportes. O sea, esos 4 ministerios no pueden escapar a su responsabilidad en una nueva política. Sobre lo de la baja inundada, yo no he escuchado de eso. No creo que más bien la amenaza así medio dramática que se menciona siempre es la que dije al final de la charla, que es la desertificación. O sea, según algunos científicos, el balance hídrico de la Amazonía podría quedar roto sumado al cambio climático, porque las dos cosas actúan en proporción. Podría provocar un proceso de desertificación y transformar la Amazonía en lo que hoy día, por ejemplo, es el Cerrado del Brasil, que en realidad cientos o miles de años atrás el Cerrado era bosque tropical como la Amazonía. Entonces, ese riesgo existe y obviamente eso disminuiría mucho el potencial para todo uso. Finalmente, o sea, yo pienso que una carretera entre Iquitos y el resto del Perú es no voy a decir necesaria, pero sí es inevitable. Y yo ya lo he dicho, lo he escrito, no hay forma de evitarlo, pero el camino es el problema, no a través no en línea recta entre Yurimaguas e Iquitos, atravesando pues la zona esta que digo es tan peligrosa en términos de emisiones de carbono, que son los humedales estos, sino tendría que ir, como está haciendo por el momento, ese es el camino que está previsto, va al norte, directamente al norte, y entra por Nauta, por arriba. Entonces, esa carretera creo que está siendo construida progresivamente y bueno, va a crear daño, pero yo no veo mucha forma. Ahora, ferrovía sería mejor, pero no de Yurimaguas a Iquitos, sino la mejor posibilidad de ferrovía es la que se anunció ya como hecho, que es la que viene de Río Branco a Pucallpa y de ahí sube por el Valle del Guayaga y se va hasta Piura, porque tendría alguna utilidad más o menos. Pero, en fin, no sé cuáles son las razones por las que eso no prospera, porque esa ferrovía que se mencionó tanto de Pucallpa a Piura, de Río Branco, Pucallpa, se transformó en otra que pasaría por el sur y que entraría por Bolivia. En fin, hay como 10 propuestas de proyectos ferroviarios en la Amazonía vinculándonos con Brasil, pero bueno, ninguno ha prosperado mucho. Eso es lo que le puedo decir, es un caos. Muchas gracias, señor. Gracias. Tito Morales está solicitando el uso de la palabra. Adelante, Tito. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Saludar a la exposición del ingeniero Marc. Yo soy metalurgista y estuve desarrollando un proyecto para la obtención de arrabio
con carbón vegetal en lugar de el carbón mineral. Pero se necesita cantidades importantes de carbón vegetal. En el Brasil hay una experiencia muy amplia, como lo comentó usted, en el cultivo del eucalipto para producir carbón vegetal para usar en esta línea de proceso, en siderurgia. Lo que yo quería saber era, ¿existe alguna línea de financiamiento que pueda permitir el desarrollo de un cultivo forestal para cubrir 30.000 a 40.000 hectáreas? Uno. Y dos, las zonas que menciona que pueden ser proclives para el desarrollo forestal, ¿en dónde más o menos están ubicadas? Gracias. Mire, realmente su pregunta toca un tema que no es mi especialidad. En fin, obviamente carbón vegetal para los fines que usted busca no puede ser hecho en base a bosque natural. Entonces tiene que ser plantaciones. Y en el Perú, bueno, como ya mencioné, no tenemos plantaciones industriales suficientes. Ahora, se pueden hacer, obviamente. Y yo creo que existen alguna forma, fuente de financiamiento, pero ahí es donde entra un tema que no es el mío. Yo realmente no lo sé. Pero sí creo que existe algo, pero no debe existir lo suficiente, porque precisamente ese es uno de los temas que en el proyecto de política que estamos desarrollando ha sido contemplado. Es decir, crear fuentes de financiamiento, como sí los hubo pues en Brasil y en Chile. Esos dos países se han lanzado a las plantaciones forestales e industriales con fuertísimo apoyo del Estado, financiamiento enorme que aquí nunca se ha dado, y no se harán las plantaciones si no existe algún tipo de reforma de ese estilo. Ahora, zonas, yo diría que de esos 8 o 10 millones de hectáreas que son aptas, muchas están en la selva. 2 o 3 millones de hectáreas de esas que han sido deforestadas en el pasado son perfectamente aptas para la reforestación masiva. Ahora, es verdad que sobre esas tierras existen posesionarios, ¿no? Son poses, y eso dificulta un poco la plantación. Pero si se les titula, si se les reconocen los derechos, ellos pueden perfectamente, como se hace para palma aceitera, alquilarlas o venderlas. Lo importante para el Perú es que esas tierras se usen, y realmente las plantaciones forestales industriales son una tremenda oportunidad para usar, pero también hay en la sierra mucho y también hay en la costa, pero la mayor parte está en la selva y en segundo lugar en la sierra. La costa es un poco más complicado, pero sí hay también, pero ahí tiene que ser regado, entonces el costo se eleva un poco. Muchas gracias. Gracias. Juan, ¿tienes una pregunta en Facebook Live? Sí. La pregunta tiene que ver con cómo combinar la producción petrolera con el respeto a los bosques y a las comunidades. Hablo de la explotación petrolera en las áreas de selva específicamente. Una pregunta de Alberto Pérez. Esa es una excelente pregunta. La respuesta general es que si se explota el petróleo correctamente, de acuerdo a las técnicas disponibles y respetando la legislación, no habría mayores problemas. Lo que ocurre es que gran parte de la contaminación, especialmente en Loreto, ha sido consecuencia de explotaciones de 30, 40 años atrás que fueron muy mal hechas, muy mal diseñadas, donde los líquidos residuales se tiraban al río, etcétera, etcétera. Hoy día ya mejoró bastante, pero todavía hay mucho más que puede hacerse para evitar contaminación. Hay técnicas excelentes
Por ejemplo, en lugar de hacer varias estaciones de bombeo, tener una sola estación de bombeo y con los tubos de, yo no conozco las palabras técnicas, los tubos de extracción se expanden debajo de tierra por kilómetros y sacan petróleo lejos de donde está la torre, que normalmente es una de las fuentes de contaminación, o sea, reduce el riesgo. Hay otras cosas. En el caso de gas de camisea, por ejemplo, se ha hecho un trabajo excelente en que todo el manejo de la construcción, de la extracción de gas de camisea se ha hecho con helicópteros o con barcos, no se han hecho carreteras. O sea, así se evita hacer carreteras por donde entran los campesinos, deforestan, etcétera, etcétera. Todo se ha hecho en esa forma, muy bien. Y en el caso de Camisea y también de algunas explotaciones de petróleo en el norte, hay otro sistema que ha servido maravillosamente bien, que es lo que llaman el monitoreo socioambiental, en el que se instrumenta a las comunidades locales, esas que se quejan y que a veces perforan los tubos, etcétera, etcétera. Se les instrumenta para que ellos hagan el control ambiental de la operación. Entonces, la empresa les paga para hacer el control y hacen un servicio. En el caso de Camisea ha sido un trabajo excelente. Camisea, si ustedes revisan o recuerdan, no ha tenido problemas con los vecinos y tiene indígenas machiguengas, el tubo pasa en la sierra, pasa por comunidades de todo tipo y en ningún lugar ha tenido conflictos porque se ha montado un sistema de monitoreo comunitario excelente, en el que al comienzo los ingenieros de la empresa estaban reactivos, ¿no? Les parecía errado, preferían pagar una vez al año una inspección por una empresa, pero luego se dieron cuenta que esos monitores que recorren en los gasoductos una vez por semana, kilómetro por kilómetro, y detectan cualquier cosa, una erosión que puede poner en riesgo el tubo, una infiltración, o revisan también los puestos, viendo dónde los obreros tiran la basura al monte en lugar de procesarlo. Mira, todo lo registran, lo denuncian, y los propios ingenieros de la empresa llegaron a la conclusión que era mucho más eficiente y mucho más barato el monitoreo comunitario que el monitoreo que ellos pagaban a empresas internacionales. Entonces, ese tipo de soluciones permite aliviar las tensiones con las comunidades del entorno, repartir recursos a ellos, darles trabajo, etcétera, y al mismo tiempo tener buenas relaciones. Entonces, es un ejemplo. Pero sí, ese tema es muy importante y sí se puede. La respuesta final es que claro que se puede explotar petróleo cerca en un bosque natural sin malograr, se puede. Es más caro, claro. Gracias, ingeniero. El frater Carlos Tello está solicitando el uso de la palabra. Adelante, Carlos. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Una linda conferencia suya. Me da un gusto escuchar al docente de la Universidad Agraria La Molina, que es mi alma mater también. Ingeniero, entiendo por el mensaje que nos da que los bosques es un elemento vital para el medio ambiente que queremos nosotros preservar, mantenerlo y estamos obligados a hacerlo. Quisiera hacer una pregunta acerca del ciclo hidrológico que usted comentó que tenía 5 partes. Entre una era la masa que se genera por la evaporación de los árboles, los bosques. Esa cantidad de agua va hacia el occidente, ¿no? Para tocar con los Andes, en fin, se forman los nevados. Bueno, y hay una parte que quisiera, por favor, me la aclare bonito. Cuando los favorecidos con este movimiento hidrológico son los del sur, y las tierras de Argentina son favorecidas, bueno, por este ciclo que hay, que este movimiento de aguas que hay. Y por otro lado, en cuanto al concepto de las plantaciones industriales. Una plantación industrial, entiendo que
entrar con las grandes limitaciones ilegales, traficantes de tierra, que todo hay en la Amazonía, sería como una reforestación. Bueno, ahí un poco difícil tocar algo que queremos más bien cuidarlo y darle su valor, lo que corresponde al mejorar el medio ambiente. Entonces, plantaciones industriales pueden ser, entiendo yo, entonces en otros sitios. Y la pregunta es sobre esto, ingeniero, ¿cómo la ha hecho Chile para invertir y lograr las plantaciones industriales de bosques? Bueno, de Brasil no podemos compararnos porque es una potencia, ¿no? Pero con Chile me agradaría saber o conocer si usted sabe cómo la hizo, cómo lo logró con los particulares, privados, perdón, o los mismos, o el mismo Estado. Porque trasladarse esta idea interesante, la plantación industrial, podría animar a la inversión, obviamente que los servicios que usted ha comentado de las 4 áreas de minería, de transporte, de agricultura, en fin, tendrían que darse para que llegue un privado a poder hacer la explotación. Podría lograrse, ya estoy volando un poco, ingeniero, ¿no? Un canon forestal, cuyos recursos servirían para las comunidades que se encarguen de cuidar o de velar de que los bosques amazónicos peruanos no se vean cuidados en alguna forma. Quisiera, ingeniero, su opinión. Gracias. Muchas gracias. Sobre el ciclo hidrológico, lo que usted indica es verdad. La mayor parte del agua, pues, se deriva al sur del Brasil, ¿no? São Paulo, los dos Mato Grosso, Río Grande del Sur, Uruguay, Argentina. O sea, esos son los estados más ricos del Brasil, y Argentina es muy rica con sus pampas húmedas. Y eso se lo deben a la Amazonía. Entonces, en un mundo lógico, ellos deberían pagar por eso. No, y no es broma, ya se ha dicho, o sea, esto no, usted lo ha presentido, es obvio, deberían pagar. Y dentro del Brasil se supone que lo pagan con los impuestos que luego se usan en teoría para cuidar la Amazonía, lo que es mentira absoluta porque solamente la destruyen. Los brasileños destruyen igual o más, vamos empatados con los brasileños. Yo vivo en Brasil la mayor parte del año, así que conozco el tema. Vamos empatados con ellos en destrucción. Pero en un mundo justo, eso debería ocurrir. O sea, realmente debería haber, así como se habla de que los irrigantes de la parte baja deben pagar por el agua a los que cuidan de la cuenca arriba, del mismo modo, siendo un río aéreo, teóricamente lo mismo debería aplicarse. Pero no ocurre, y si bien en términos conceptuales ya se ha dicho muchas veces, pero en la práctica yo creo que está muy lejos. Ahora, hablando de plantaciones industriales, claro, la situación del Perú es muy diferente de Chile y Brasil por lo siguiente. En esos dos países hay una gran propiedad privada. Entonces, tanto en Chile como en Brasil, las plantaciones forestales se hacen en propiedades particulares. En Brasil, pues, 100.000 hectáreas es una chacra todavía, ¿no? No, propiedades que tienen 300, 400.000 hectáreas sin ningún problema. Y las plantaciones forestales son en propiedades así de decenas de miles de hectáreas para arriba. Y en Chile también. En Chile no ha habido, pues, una reforma agraria como la que hemos tenido nosotros. Y en el Perú, pues, no hay. Bueno, ustedes lo saben igual que yo, no hay grandes propiedades. Por eso todo el mundo se asusta cuando se dice que vamos a tener una nueva reforma agraria. ¿Qué van a reformar? Ya no hay. Las únicas grandes propiedades son chinas y las comunidades indígenas, pero no hay, pues, nativas, ¿no? No hay otras grandes propiedades. Entonces, ¿dónde plantar? Pues sí, yo dije que hay muchos millones de hectáreas sin uso en la Amazonía. Hay 8 millones de hectáreas sin uso. Claro que muchas de ellas, no todas, muchas de ellas tienen dueños, pero yo repito, si se le titula, él va a estar dispuesto a vender, va a ser lo primero que va a hacer. Entonces, en el momento en que un empresario
quiere reunir 2, 3, 5.000 hectáreas, lo puede hacer sin engañar a nadie, como es el caso actualmente con los que plantan cacao, esas empresas internacionales de cacao, esos son bandidos. Bueno, no son bandidos, aprovechan la realidad local. Hay gente dispuesta a hacer algo ilegal, pero legalmente se podría perfectamente plantar. Que dicho sea de paso, la palma aceitera en el Perú ya hace eso, ya está alquilando tierra de pequeños agricultores, cada uno tiene 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, planta palma de acuerdo a las técnicas de la empresa y la empresa cosecha y reciben su cuota de dinero. Y funciona bien. Con plantaciones forestales igual de fácil, es la misma cosa. Se puede hacer perfectamente. El problema es lo que consultó uno de nuestros amigos antes. ¿Quién paga? ¿De dónde sale el financiamiento? Entonces, pero también hay que reconocer que faltan empresarios con ganas de hacer algo, ¿no? Porque no todo tiene que ser financiado por el Estado, tiene que haber ayuda, pero también tiene que haber voluntad de hacer. En el Brasil eso ha ocurrido y en Chile también. Entonces, repito, la diferencia es esa, que es la disponibilidad de grandes propiedades que ha facilitado mucho en esos dos países y en Argentina también. En el caso de Perú es más complicado, es verdad, pero sí, otra vez es cuestión de negociar con la comunidad, ¿no? Que tiene mucha tierra, y más en la sierra que en la selva, porque las comunidades nativas tienen mucha tierra, pero es bosque, entonces a ellos hay que pagarles, como usted decía, a través de un canon forestal para que cuiden el bosque que queda, porque lo que ellos cuidan nos sirve a nosotros. Entonces, no es tierra desperdiciada, un bosque en pie, natural, es una bendición. Tenemos que pagar por eso y no se paga por eso. No, el Ministerio del Ambiente, en la época de BRAC, comenzó un sistema de pago por bosques preservados. Pagaba $10 por hectárea, pero ya era algo, $10, $15. Entonces, sí se puede, pero yo sí creo que se puede hacer perfectamente. Gracias, ingeniero. El frate Víctor Manuel Malca creo que tenía una pregunta. Sí, buenas noches, ingeniero. No soy ingeniero agrónomo, pero he curioseado algo. Una respuesta a alguien que preguntaba sobre el ferrocarril. La inversión que necesitaba el Perú era alrededor de $10.000 millones y Brasil 40.000 para hacer el transporte bioceánico. Es muy necesario. Para Brasil, para sacar su soya de una manera muy económica, en lugar de estar dando vueltas por Panamá, y el Perú para enviar nuestros fosfatos desde Piura, porque usted mencionó la terminal de Piura, ya que creo que los terrenos de las selvas brasileras abunda el aluminio y una forma de controlarlo es alrededor de 1 tonelada por hectárea aproximadamente cada 2 años para poder controlar, ya que las plantas se intoxican después de la primera cosecha, la segunda cosecha ya no salen igual debido por la intoxicación del aluminio. Eso es un proyecto que está pendiente, que debería de ejecutarse. Si se planifica bien, el ferrocarril es menos destructivo que una carretera, por un lado. Por otro lado, quería preguntar, ¿qué se está haciendo por el control de los metales pesados, especialmente el cadmio que abunda en nuestros Andes, especialmente en las zonas norte, y que intoxica o que malogra nuestro cacao y nuestro café? No tanto en la serranía del centro, pero sí en las zonas norte, ¿no? Y además, ¿qué se está haciendo también para proteger los bosques de la gran contaminación que existe en las aguas? Por ejemplo, los bosques sembrados por los neozelandeses desde 1975, que se arrancó la reforestación, en Porcón, por ejemplo, se están muriendo. Y se están muriendo por la intoxicación de los metales pesados de las mineras. Incluso acabaron con casi todas las truchas que habían ahí en la zona. Hemos traído truchas desde el centro y las truchas se morían muy rápidamente. Y aparentemente ahora estamos trayendo truchas desde el Mississippi
pero solamente pueden crecer hasta determinado tamaño porque también se terminan muriendo, que resisten los metales pesados, pero esos metales pesados también se están regando y contaminan nuestros vegetales que son comidos por las vacas, y las vacas producen leche con metal pesado y los compra Gloria y otros más, y terminamos bebiendo metales pesados. El problema es, de acuerdo a las estadísticas norteamericanas, tenemos 12 millones de peruanos que están contaminados por metales pesados, de los cuales 5 millones son niños. Bueno, usted me pregunta algunas cosas de las que yo, francamente, no sé más que usted. Más, comenzando con Bayovar, sí, yo estoy convencido y inclusive he publicado varias veces y hay un artículo, hay todo un libro sobre ese tema de la ferrovía en la que tengo un artículo en la que explico cómo podría ser y qué afectaría, y es muy aceptable el impacto ambiental de una ferrovía que ligue el Brasil a través de Pucallpa y subiendo, como expliqué antes, por el río Guayaga hasta Bayovar, y efectivamente permitiría embarcar productos brasileños que volverían con fosfatos. Fosfato de Bayovar que ellos necesitan. Eso es un proyecto que a mí me parece muy sensato y concuerdo totalmente de que la mejor opción es una ferrovía. Los impactos ambientales son grandes al momento de construir, pero después se puede controlar dónde para el tren y no se permite pues, que baje la gente en cualquier lugar, como en una carretera en que prácticamente el control de las invasiones se vuelve imposible. Bueno, no es más que recorrer la carretera panamericana para ver que las invasiones están absolutamente en cualquier lugar. Eso no pasaría con una ferrovía. Entonces, de acuerdo. Ahora, ¿por qué no se hace? Yo no sé. No, es que se han planteado varias otras alternativas. Ese es el problema. Imagino que alguien debería ver la solución. Sobre metales pesados, ahí es donde yo sé muy poco. Entiendo que ese cadmio es natural, es una contaminación natural y que, claro, es un grave problema para café y cacao. Sé que hay estudios andando, tratando de controlarlo, pero no tengo una explicación sobre eso. Tampoco sabía que las plantaciones de pino, de porcón, están contaminadas. No lo sabía. Dicho sea de paso, esas se establecieron cuando yo era director general forestal y fue la cooperación belga que nos ayudó en aquel momento a implantarlas. No creo que esa contaminación derive de la plantación, sino que si existe, la causa debe ser otra. No sé cuál. Realmente no sé. Hay un hongo que está destruyendo, que se genera por el exceso de contaminación del agua, que genera, y eso es lo que está destruyendo la vegetación en Porcón, en otras áreas de Cajamarca, debido a la alta contaminación con la que se riega esos bosques o que se irrigan. Bueno, estos bosques no se riegan, en realidad son regados por lluvia, pero esa plantación no fue muy bien hecha. En realidad fue un experimento. Los que han ido a Porcón han visto que son pinos pues, muy raquíticos, o sea, no ha sido una plantación, fue un experimento que los belgas hicieron. De todas maneras, ha sido la plantación más grande que tiene el Perú, para decir cuán mal estamos. la mayor plantación forestal que existe. Pero no ha sido un éxito total, ha sido un éxito en varias formas. Pero esos temas que usted está tocando realmente no los conozco. Voy mañana mismo comenzar a qué pasa en Porcón. No sabía de eso. Está en Lima un húngaro, un científico, ha hecho algunas presentaciones de unos experimentos en la zona de Jaén, en toda esa zona del norte, con unos productos que se desarrollaron ahí en Hungría, y eso controla la contaminación de metales pesados a la planta, siempre y cuando se apliquen antes de sembrar, y eso significa como una especie de barrera para evitar la contaminación de la planta y que no tengamos los problemas que nos ha puesto la Comunidad Europea con respecto al alto contenido de cadmio en nuestros productos de la zona norte del Perú, ¿no? También solamente un muy breve comentario a Tito Morales. Si hay financiamiento, hay que buscarlo nada más. Si hay financiamiento internacional,
siempre y cuando se tenga la propiedad de los bosques. Se puede financiar proyectos de sembrío, de reforestación, es muy interesante. Y por otro lado, yo me he quedado admirado de los enormes hectareajes que tienen las compañías papeleras en Brasil. Y caramba, ese proceso de renovación de esos árboles es impresionante, ¿no? Y el volumen especialmente de sembríos reforestados, ¿no? Para que la propia industria de papel se autoabastezca de los insumos que necesita para producir el papel, ¿no? Eso es todo. Es muy impresionante. Ellos han conseguido rotaciones pues, hasta de 5 años, hasta de 5 años para poder producir papel, pulpa. O sea, es fantástico. Han desarrollado una tecnología extraordinaria. Muchas gracias, ingeniero. Habiendo culminado la etapa de preguntas, invitamos al doctor Alberto Borregoría, presidente del Partido Unidad Democrática de Centro, para sus palabras finales. Adelante, doctor Borregoría. Quiero agradecerle al ingeniero Durayani la gentileza que ha tenido de venir a estar con nosotros a explicarnos un tema que es tan importante en el Perú, el tema de la riqueza forestal y de las inmensas posibilidades que tenemos en el país y la explotamos bien, y hay que explotarla, no hay que tenerle miedo a la explotación. Y como él ha señalado, pues naturalmente este es un proceso que puede ayudar tantísimo al desarrollo del Perú. El Perú debe ser, tengo entendido, la 9ª o 10ª potencia maderera del mundo, ¿no es así, ingeniero? Y en consecuencia, la infraexplotación racional de la madera peruana hace que ahí tengamos un potencial, además de recursos renovables, que resolvería mucho, me da la impresión, incluso de los buenos ingresos para el país con una industria o con una actividad más que con una industria, y también con una industria subsecuente, no contaminante y eventualmente, digamos, atenta al desarrollo del medio ambiente. Yo quiero solamente terminar haciéndole una pregunta. Me interesa este tema. Se sostiene la tesis, y yo lo he escuchado en Canadá y a gente del Canadá, que aproximadamente debe de explotarse el 2.5% del bosque para que eventualmente cada 40 años el propio bosque vaya haciendo que ese 2.5% de especies que se sacó en un momento determinado vuelva a crecer y eventualmente volvamos a tener la misma madera. Yo no sé si eso será y será posible en el Perú. Yo con eso, más allá de felicitarlo y agradecerle en nombre del partido, porque nosotros nos preocupamos por la formación y porque entrar en temas que normalmente no se entran en el país, sino que eventualmente, como decía ahora en la tarde en otra reunión, se llega a aprender a gobernar. Había que perdonar todo porque se estaba aprendiendo a gobernar. Entonces, claro, si vamos a llegar al gobierno del Perú para aprender a gobernar o para aprender a conducir, pues naturalmente estamos fritos. Por eso el partido se pone esta tarea y de convocar a personas como usted con esa solvencia. Con eso le agradezco. Realmente quedamos muy gratos de todo su derroche de conocimiento y además el ponerlo a disposición de nosotros. Muchas gracias, ingeniero. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Fue un placer. Ahora, sí, yo creo que lo que los canadienses le han dicho es más o menos la realidad. Si uno quiere que el manejo sea realmente sostenible, que quiere decir que el bosque produzca madera, sí, pero que esencialmente mantenga los servicios ambientales que permiten a toda nuestra sociedad prosperar, agua para la agricultura, frenar el cambio climático, realimentar nuestros nevados andinos, llegar agua a la costa, etcétera, etcétera. Sí, el porcentaje a explotar va a ser del orden de 2 a 5% por año, que es muy poco. Por eso yo insistía mucho en la necesidad de que la madera de obra, la madera barata, tiene que salir de plantaciones, y tenemos que hacer lo que nuestros vecinos han hecho, que fomentar plantaciones, porque tenemos mucho lugar para producir madera. Recuerde que Chile y Brasil, grandes exportadores de madera, no venden madera del bosque natural, todo es de plantaciones. Entonces, claro, Uruguay, que es un país tan chiquito, que exporta más madera que el Perú, ¿no es verdad?
Exactamente, y vea que Uruguay es dedicado a la ganadería y aún así tiene plantaciones enormes y todos son artificiales, no tiene ni una hectárea de bosque nativo, todo es plantación. Y ellos han aprendido inclusive a plantar árboles junto con vacas. O sea, usted tiene bosques plantados con fila de eucaliptos y fila de pasto y eucalipto y pasto y funciona muy bien. O sea, hay 1000 formas de producir más sin deforestar, que para mí esa es la clave de todo. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Y naturalmente, si usted tuviera algún pequeño paper que nos pueda servir a nosotros para poder incorporarlo al plan de gobierno con el ingeniero Talledo, pudiéramos hacerle alguna consulta posterior en concreto sobre este tema, le rogamos sea tolerante con nuestra pregunta. Sin duda, como comenté al comienzo, gran parte de lo que he explicado es un intento de varios profesionales de hacer una nueva política de bosques para el Perú. O sea que tenemos una propuesta política completa. Perfecto. Que habla de todas las cosas que hemos tocado. Se las vamos a enviar con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y muchas gracias a todos quienes nos siguen todos los miércoles. Hay que multiplicarnos, apurarnos en el tema de las firmas y ya saben, pues terminaremos muy pronto y estaremos dándole al país una alternativa real y además una alternativa éticamente viable para el Perú. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.